Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel. Hoy tenemos un programa más que especial. Vamos a hablar sobre el verdadero significado de la Navidad y cómo celebrábamos la Navidad ahora y en qué se ha transformado en estos momentos. Y tenemos, como no, con nosotros a la que mejor nos lo puede explicar, que es a la grandísima Margarita Torres. Como veréis, y sabéis de otros programas, Margarita Torres tiene una mente más que privilegiada, tiene una memoria de elefante, pero por si acaso se lo prepara muy bien, como podéis ver todos los papeles que tiene encima de la mesa, por si algo se le olvidara, que no se le iba a olvidar. También quiero decir que estamos aquí, de nuevo, en San Isidoro, en la Sala del Pendón, en León, esta maravilla que tenemos en España, de San Isidoro, que os recomiendo a todos vosotros que vengáis a visitar su museo. Es algo excepcional, me atrevo a decir que único en toda España, y además os vais a encontrar con un personal más que amable, profesional al máximo, para atenderos en este museo. Un personal que está dirigido por Raquel, que nos ha preparado esta maravilla, como veis aquí, con todas estas luces, con el ramo de león, que luego explicaremos lo que significa este ramo de león, porque probablemente muchos de vosotros no lo conozcáis absolutamente de nada. Y como os digo, tenéis que venir aquí a visitar San Isidoro, a visitar el museo, y os vais a encontrar muy bien acogidos con un personal extraordinario, dirigido, coordinado por Raquel. También quiero deciros que tenemos público, y además tenemos mucho público, afortunadamente, y les damos gracias a todos este público por estar aquí acompañándonos en esta mañana aquí en León. Esta mañana fresca, pues ya sabéis que los de León no decimos frío, decimos fresco, pero hace bastante fresco, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero tenemos a mucho público que luego, si quieren, cuando acabemos la intervención de Margarita, nos pueden hacer alguna pregunta. Lo que no vamos es a mostrarles a la persona que está haciendo la pregunta ni al público, para respetar evidentemente su intimidad. Pero pueden hacer alguna pregunta y Margarita contestará, como siempre, pues como lo hace ella, como la persona tan maravillosa y tan afectuosa y tan cercana que es, pues lo contestará pues de una manera absolutamente magistral. Como decía, vamos a hablar de la Navidad, porque esta Navidad que se ha pervertido, no sabemos ni qué estamos celebrando, vemos luces y decimos, bueno, ¿esto es un carnaval? ¿O dónde está el motivo religioso? ¿No? Se ha perdido completamente, se ha materializado, se ha comercializado, al final, pues, como os digo, no sabemos ni qué estamos celebrando. Pues vamos a que nos cuente Margarita, de verdad, qué es lo que estamos celebrando. Margarita, bienvenida una vez más a este tu programa, el canal del Correo. Muchas gracias, Pedro. La verdad es que es un placer estar aquí en esta ciudad nuestra, en este sitio tan maravilloso y rodeado de tanta gente buena, así que vamos. Y encima tenemos hasta un ramo, ¿tú te fijas cómo nos lo han puesto? Qué fenomenal. ¿Y cuántas velas tiene, Margarita? Pues mira, este tiene 12. Lo estaba contando antes porque los ramos leoneses, que es esto que están viendo ustedes aquí, los hay de distintas variantes. Los hay de 12, los hay de 5, los hay de 7, los hay de 11. En general suele ser siempre un número impar. Pero hay una variante que se llama el de los apóstoles, que es justo el que nos han puesto. Así que nos han puesto un poquito de la puerta grande. Empezamos un poco la historia de este ramo, ¿vale? Porque es algo muy leonés, ¿verdad? Sí, esto es que sobre todo nuestro. hace muchos años era muy popular en determinadas partes de la provincia de León, más bien en la zona de la montaña, ¿verdad? Pero ahora ya se ha popularizado y está en todos los hogares leoneses, incluso hay de todos los tamaños, desde muy pequeñitos hasta gigantescos. Y de hecho tenemos en el barrio húmedo, tenemos uno hipergigante, ¿verdad? Un ramo hipergigante. Cuéntanos un poco la historia de este ramo leones. Pues mira, es verdad que cuando nace este ramo tan nuestro, es algo que no sabemos. Se cree que es de costumbre prerromana, probablemente sea pagano. Hombre, estando en la tierra que estamos, que tú lo sabes, que es una tierra de legionarios romanos, una tierra de Astures y una tierra de costumbres súper ancestrales, pues puede ser que venga de antes de la llegada del cristianismo. Pero también es cierto que lo que se hacía era reivindicar, por así decirlo, la vida y un poco el final de una etapa. Porque el último mes, que es este, diciembre, ¿no?, con ese invierno, que da paso a ese otro nuevo momento, que sería enero, pero ese concepto lo tenemos nosotros, pero en la época antigua no lo tenían. Tú piensas que para los romanos su primer mes no era enero, su primer mes era marzo. ¿Por qué? Porque era el del dios Marte, el dios de la guerra, bueno. Entonces ese diciembre, mes número 12, lo tenemos nosotros, ellos no. Y lo que ellos sí tenían era el solsticio de invierno, lo que ellos sí tenían era ese momento de cambio, ese momento de la llegada del frío, eso sí lo asociaban
asociaban, ¿no? Como de final de una etapa, eso es cierto. Y en el caso leonés, pues sabemos que esto es tan antiguo, fíjate que hay documentación que procede del siglo XV y del siglo XVI, donde ya se habla del ramo leonés. Y fíjate que esto es curioso, porque siempre el ramo se asocia con la Navidad, siempre lleva pues piñas o algún otro tipo de elemento, tipo manzanas, siempre lleva algún tipo de adornos, por ejemplo de encaje o algunas telas un poco más ricas, siempre lleva unas velas, pero no siempre es un triángulo, por entendernos, no siempre tiene forma de candelabro. Explico esto porque cuando uno lo ve, enseguida piensa, ¡ay, pues esto es una menorá judía! Porque se le da cierto aire, ¿verdad? Cualquiera que lo vea dice, wow, esta es una menorá pero con más velas. No, esto no es una menorá. De hecho, los hay que son redondos, los hay que son rectos, los hay de muchas maneras, mientras que la menorá todos sabemos que tiene esta forma, bueno, que conocemos del candelabro judío. Y después hay una variante que es la de la fiesta de Hanukkah, que es recto, y donde se prenden también una serie de velas que en concreto son 7. Bueno, la Hanukkah es una fiesta judía que normalmente también se asocia con noviembre y diciembre, pero tampoco es exactamente esto. Entonces, los que han ido buscando explicaciones o judías o tal, o no saben muy bien por dónde andan. ¿Que es prerromana? Yo creo que casi seguro que sí. ¿Que es una ofrenda que hacían nuestros antepasados a ese final de una etapa, comienzo de otra? Seguramente sí. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una carta del siglo VI de San Martín de Dumio que les echa la bronca a sus feligreses diciendo, pero bueno, ¿qué hacéis? Que ponéis una vela al pie de un árbol. Estáis locos, ¿no? Eso no se puede hacer. ¿Y por qué hacen la vela al pie del árbol? Porque esto simboliza un árbol. Y las velas es la ofrenda que se hace. Por lo tanto, estamos cogiendo una costumbre que a ciencia cierta sabemos que desde el siglo VI funcionaba, pero que si un cristiano como San Martín de Dumio les echa la bronca es porque no es cristiana. Entonces, eso es un poco lo más antiguo que tenemos. Tenemos también algunas referencias, por ejemplo, de mi ciudad, de La Bañeza, donde aparecen libros del siglo XVI, cómo tiene que ser el árbol. Los hay más grandes, como tú muy bien dices, que son talla XXXL, ¿no? Y los hay más pequeños. Y también hay una variante que a mí me hace mucha gracia, pero tú sabes que en León enseguida metemos el lino y el lina a todo, ¿no? Y a mí en casa me llamaban Margaritina y a mucha honra, bueno, pues hay un ramo leonés que se llama Margaritina, que tiene una forma circular con una especie de disco solar y con hojitas. Bueno, pues me encanta, por ejemplo, eso. Y luego otra cosa importante es que a día de hoy pues se había ido perdiendo, tú lo has dicho muy bien, porque en los pueblos, pues sabes que por desgracia León es una tierra que es muy rica, es una tierra que estaba muy poblada hace 20, 30 años, pero el cierre de las minas nos mató. Pues mira, Margarita, precisamente antes de empezar, una señora que está aquí en la sala me está comentando que teníamos que hablar precisamente de lo que ha significado el desastre total y absoluto del cierre de las minas en la provincia de León, que ha destruido economías enteras, pueblos enteros, que ha dejado arrasado y además pues de un modo bastante insensato. Pues precisamente había una señora que me lo ha comentado y ya sabe que yo siempre hago caso a todas las personas que me comentan este tipo de situaciones y aprovecho y perdóname que te haya interrumpido para comentarlo. No, tienes toda la razón porque realmente era ilógico lo que se hizo, no tiene sentido y los alemanes que siempre fueron más listos que nosotros, ellos las convirtieron en minas escuela y ahora que las tienen reaprovechadas. Y las centrales nucleares, en vez de volarlas, las habían dejado cerradas por si acaso para el día de mañana. Exacto, pero que aquí ya sabes que somos más papistas. Sí, pero aquí somos más papistas que el Papa, Pedro. Entonces, al final tenemos que ir como de punteros de lo ilógico, ¿no? Es como, no quiero meterme en la zona de bajas emisiones, pero es otra tontería semejante, ¿no? En lugar de hacer zonas de bajas emisiones, por favor, planten más árboles, que últimamente no hacen más ustedes que talarlos y ya sabemos por dónde van los tiros. Pero bueno, mira, volvemos al ramo. Una cosa que me gusta mucho de este ramo leonés es que pone Feliz Navidad. Claro. Nada esto de Merry Christmas y estas cosas, ¿verdad?, que nos han impuesto también, ahora de lo que hablaremos. Te iba a preguntar, Margarita, ¿esta forma que tiene de árbol tiene algo que ver que durante tantos años poníamos el árbol también, se sigue poniendo en muchos domicilios, el árbol este de Navidad, que poníamos con todo tipo de adornos, con las bolas, con las guirnaldas, con todas estas cosas? Pues mira, sí, no, porque lo nuestro es más antiguo y esto me encanta, porque el árbol de Navidad primero se documenta pues, en 1521 en Alemania. Entonces, el que se documente, yo esto sí quiero explicarlo, el que aparezca una cosa por primera vez en un documento no quiere decir que sea el momento en el que nace, sino que es una costumbre anterior. Lo que pasa es que los historiadores tenemos que empezar a dejar de ser tan soberbios como somos y reconocer que si no tenemos datos no quiere decir que algo no sea. Porque si la costumbre la empezó mi tatarabuelo y ha ido pasando de padres a hijos, aunque yo sea el primero que la deje escrita, es una tradición de 100 años, se dan cuenta. Entonces, es muy importante respetar la tradición oral, respetar pues, los ritos ancestrales. Entonces, los alemanes ponen un árbol en 1521. Ya se creen los reyes del mambo, ¿no? ¡Guau! Hemos inventado el árbol de Navidad. No.
No. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro ramo, la versión más antigua, lo que te comentaba antes, es del siglo VI. Fíjate. ¿Y qué hacíamos? Poner velas en los árboles. Por lo tanto, es una costumbre mucho más antigua que lo romano. Bien, es verdad, fíjate, que hay un sitio en Italia donde tienen el árbol más grande del mundo, que se llama Gruccio. Y lo que hacen es decorar toda la montaña como si fuera un inmenso árbol de Navidad. Qué bueno. Claro, pero a nosotros nos ha quedado la costumbre de llevarnos el arbolito a casa, ¿no? O comprarlo en los chinos, ¿no? Cada uno a sus posibilidades. Y sí que es cierto que eso es algo que nos vuelve otra vez hacia atrás, es decir, hacia esas costumbres prerromanas. Pero has puesto el dedo, vamos, yo creo que en la llaga. O sea, es fantástico que aquí ponga Feliz Navidad. Porque hay mucha gente que piensa que poniendo un ramo leonés, que se volvió a popularizar en los años 90 y ya ha venido a las ciudades, siempre estuvo más en medio rural y en las parroquias, pero bueno, ahora está en las ciudades, ¿no? Se creen que con esto están descristianizando la Navidad, es como diciendo, bueno, como esto es pagano, al azás. No se equivoquen. Este ramo leonés se ponía en Navidad. Estaba súper aprobado por la Iglesia. En todas las parroquias les encantaba, en todas las casas de los buenos cristianos lo había, y es un símbolo que empezó siendo pagano, pero está plenamente cristianizado desde que sepamos, con datos del siglo XVI. Hay otra cosa, a mí me encanta todavía nuestra ciudad porque seguimos poniendo portal de Belén. Esto de que te feliciten la Navidad diciendo felices fiestas, vaya asusta la porra. Felices fiestas es el carnaval, felices fiestas puede ser el patrón Santiago, felices fiestas puede ser mil cosas, pero lo que celebramos el 25... Las fiestas de San Juan y San Pedro. Por ejemplo, claro, pero esto es la Navidad. Igual que los judíos celebran el Ramadán, los judíos celebran la Pascua y los musulmanes el Ramadán. Imagínense que de repente entre los musulmanes empieza a decir, felices fiestas, en lugar de, oye, buen Ramadán, o a los judíos, ¿no? En lugar de felices Pascuas, nada, tío, pues feliz fiesta. Es ilógico, es un empeño de quitarnos nuestras raíces. Porque tú lo sabes muy bien, Pedro, que si nos quitan la esencia de lo que somos, nos quitan nuestras raíces, y nuestras raíces son Grecia, es Roma, es estos momentos anteriores a la llegada de los romanos, es el judeocristianismo, es decir, ese cristianismo, esas son nuestras raíces. Y luego cada uno que piense lo que quiera. Pero eso es como negar a tus abuelos porque haya uno que no te guste. Oye, tus abuelos son tus abuelos, luego tú haz lo que quieras. Aquí sí tenemos todavía Belén. Y me encanta que en León sigamos teniendo un Belén, porque estamos, ¿en qué? En Navidad. Claro. Pues precisamente eso vamos a ir, a Belén. Hombre. Porque vamos a ir a qué es lo que de verdad deberíamos estar celebrando en estos momentos, en esta Navidad, esa natividad. Sí. Explícanos un poco ese momento histórico, lo que significó, dónde fue ese, para también situarnos geográficamente incluso, un poco de los personajes del Belén. Porque creo que es muy importante, porque te puedo garantizar que hay muchas personas que ya no saben, yo creo que no localizarían ni geográficamente dónde estaba Belén. Bueno, pues lo primero de todo hay que recordar que Jesús es judío. Por lo tanto, donde nace es en lo que hoy en día sería el Estado de Israel, pero en un territorio pues muy complicado, por desgracia ahora mismo, tú lo sabes, que es toda la zona de Belén, Nazaret. Ahora mismo Israel no es el lugar de la noche de paz, ¿no?, que todos podríamos esperar, por desgracia, pero cuando Jesús nace, sus padres lo llevan a Belén. ¿Por qué? Porque había que inscribirlo. ¿Por qué? Porque Jesús era descendiente del rey David, pero por parte de padre y por parte de madre. Mire, yo no sé si lo saben, pero los miembros de la Casa Real nuestra tienen... ¿Quién era el padre y la madre? San José y la Virgen María. Ahora hablamos de ellos. Pero cuando uno pertenece a la élite social, fuera parte de la élite económica, pero a la élite social, tiene, por así decirlo, unas obligaciones y unos privilegios. El hecho de ser descendiente de David pues llevaba a que tú tuvieras que inscribirte en unos lugares, tuvieras una consideración especial, ¿no? Y lo que iba a comentar que es que la Casa Real nuestra tiene unos DNIs que no empiezan por 101 o 71 millones, ni nada parecido. Son como casi la numeración del MI6 de James Bond, ¿no? El 001, el 002, el 003, es decir, tienen una numeración muy baja, de tal manera que cualquier persona que, imagínense un policía nacional o un guardia civil o un agente de fronteras, que vea y que no le reconozca, ¿no?, que ya tendría WhatsApp, pero que no le reconozca y vea ese DNI y dice, ostras, esta persona es miembro de la Casa Real. Entonces, un poco pasaba lo mismo, uno no podía inscribirse en cualquier sitio. Y además, en aquel momento los romanos estaban en lo que se llamaba Palestina, y de hecho gran parte de Israel se sigue llamando Palestina, aunque ahora mismo sea una zona tan complicada. Los romanos convivían con un rey, podríamos decir que un poco títere, ¿no?, que era el rey Herodes.
El rey Herodes pertenecía a una dinastía que no estaba muy bien apreciada por los judíos, más ortodoxos. Ellos venían de un tiempo, ¿no?, en el que los macabeos pues, lo habían dado todo defendiendo a Israel, ese gran Israel, un poco ese romper con los dominadores, y de repente llega Herodes, que es como un pactista, ¿no? Bueno, ni contigo ni sin ti, pero a mí me dejas, bueno, yo me quedo con el trono. Y entonces el rey Herodes era una persona que tenía un miedo espantoso a que alguien le pudiera hacer sombra o le pudiera quitar el trono. O sea, hoy le llamaríamos un maníaco obsesivo. Pero también es verdad que las obras arqueológicamente más potentes del Israel actual las debemos al rey Herodes. Entonces es un personaje un poco complicado de entender. Y dentro de esa mente extraña que tenía Herodes, pues Herodes, según nos cuenta la tradición, estaba obsesionado con que le habían dicho que iban a nacer un niño y que ese niño iba a ser un rey de reyes, ¿no? En principio, para ser rey de los judíos tenías que ser descendiente del rey David. Y Jesús, no lo olviden, que siempre se dice, es que por San José desciende el rey David. Y por la Virgen María, yo quiero reivindicar en este caso a la Virgen porque ella también es descendiente del rey David. O sea, es por padre y por madre. Sería un Borbón y Borbón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, cuando sus padres se ponen en camino para que ese niño nazca donde tiene que nacer, pues claro, las mujeres nos ponemos de parto cuando nos da la gana. Quiero decir que no hay una fecha fija que digas, hoy 21 a las 3, perdona, si lo dices a tu marido, a tu pareja, ¿no? Perdóname, cariño, vamos a dejar de tomar el vino, que ahora voy, doy a luz y luego vuelvo, ¿no? Evidentemente esto lleva un tiempo. Bueno, pues en este caso la Virgen se puso de parto. ¿Dónde? ¿Dónde pudo? Y esto pasa como cuando tú llegas a un sitio y todos los hoteles están cogidos, ¿no? Llamas el hotel, no tengo plazas, llamas a otro, no tengo plazas, vas bajando, al final dices, bueno, o duermo en la calle o a lo que pille, ¿no? Entonces, el hecho de nacer en lo que llamamos un pesebre, tampoco piensen que es tan malo, porque ¿quién daba el calor en la época antigua? Los animales. Exactamente, por lo tanto, se le cede un lugar limpio, porque no pensemos que el pesebre es la cuadra, por entendernos, también puede ser donde almacenas la paja. No, es que entonces dormir a lo mejor en una paja limpia y seca era un privilegio. Exactamente. Y además tienes el calor de los animales rodeándote. A ver, que estaba San José lo sabemos, que estaba la Virgen es obvio, que nace Jesús está claro. Y luego tenemos, Pedro, nuestro buey y nuestra mula, ¿no? Vale. Estos son los personajes que no aparecen en los evangelios, aparecen en uno que se llama el Pseudo-Mateo, que es un evangelio considerado apócrifo, es decir, no está dentro de los ortodoxos, pero ahí se nos dice que, bueno, pues que acompañaron a la Virgen y a San José y al niño estos dos animales. ¿Cuándo surge esto? Pues en el siglo IV. ¿Por qué surge? Pues muy sencillo, porque el buey representa ¿a quién? A los gentiles, a los romanos, si lo prefieren. Qué bueno. Mientras que la mula representa ¿a quién? A los judíos. Por lo tanto, Dios nace simbólicamente para los romanos que se estén convirtiendo al cristianismo y para los buenos judíos que se estén convirtiendo al cristianismo. Por lo tanto, Jesús, como Hijo de Dios, es para todos. Ese es un poco el mensaje de la mula y el buey. Fuera parte que vete tú a saber en aquel pesebre lo que habría, ¿no? Pero no se piensen que en los primeros textos aparecen, realmente no, eso aparece mucho más tarde, aparece en el siglo IV. Y pasa un poco lo mismo con la fecha de nacimiento de Jesús, que da muchas polémicas en sí. A ver, estamos en una ciudad que es un campamento romano, aquí es fácil de explicar, ¿no? San Isidoro está encima de lo que fue el Hospital de la Legión. Bueno, ¿qué suele haber en los hospitales? Una capilla, ¿verdad? Normalmente suele haber una capilla. Bueno, pues aquí la capilla, entre comillas, sería ¿quiénes? A las divinidades asociadas con la salud. Por ejemplo, Esculapio, el dios Salus, Serapis, y de hecho, si se dan una vuelta, que es lo más recomendable del mundo, por este maravilloso museo y ven el claustro, verán una lápida dedicada a ¿quién? A Esculapio, Salus y Serapis, es decir, lo normal en la, comillas, capilla del Hospital de la Legión. Bien. Tienes después que los legionarios romanos, a lo largo de los siglos, van tendiendo en el siglo III finales, hacia dos religiones. La primera religión es el mitraísmo, porque es más antigua, vamos a llamarlo así, y la segunda es el cristianismo. Hay muchos militares cristianos a patadas, y de hecho hay legiones completas que son diezmadas por ser cristianas, porque a los representantes de la Iglesia, con todos los respetos, a veces un poco se le van las ideas, y me voy a explicar. Tú eres militar, tú puedes tener tu fe, igual que la puede tener cualquier compañero tuyo o de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos de seguridad del Estado, o no tener ninguna. Pero ¿a ti te impide eso ser un buen soldado? ¿Se dan cuenta? No tiene nada que ver. Ustedes pueden ser cristianos, judíos, ateos, agnósticos, cada uno lo que les dé la gana. ¿Eso les impide hacer bien su trabajo?
O lo hacen bien o lo hacen mal, pero no, por una fe no impide o no ayuda, ¿no? Bueno, pues en el siglo III finales resulta que a ciertos altos eclesiásticos se les ocurrió que tú no puedes servir a Dios y servir a las armas y servir a tu patria. Entonces hubo generales que se encontraron que en un momento determinado les plantean que tienen que ir al combate y se quedan parados diciendo, vale, si saco la espada y mato a uno, ¿me voy al infierno o me voy al cielo? Vale, si doy a orden a estos de que vengan detrás de mí, ¿les condeno al infierno o se van al cielo? Vale, y se quedan parados, porque solo se permitía la defensa. Claro, es que además es algo muy importante explicar, que es que el cristianismo humanizó las guerras. Porque antes de la llegada del cristianismo, por ejemplo, se entraba a una ciudad y se pasaba a cuchillo a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo, niños, mujeres, ancianos, absolutamente a todo el mundo. Totalmente. Mira, por ejemplo, cuando entra Mehmed II, que es el conquistador de Constantinopla en 1453, y es un hombre cultísimo que hablaba varios idiomas, adoraba a la civilización romana, a los bizantinos les respetaba muchísimo. De hecho, al final se hizo llamar Kaiser Rum, que quiere decir emperador de los romanos. Bueno, pues este hombre, durante 3 días, deja a sus tropas más bajas que hagan lo que quieran saqueando Bizancio. Incluso llegan a quemar las iglesias. Y luego, cuando él entra solemnemente, acompañado de los genízaros, que es el cuerpo de élite, ve aquello y dice, pero no puede hacer nada, porque es la costumbre. Claro. Entonces, es cierto que el cristianismo suavizó eso, pero creó un problema. Entonces, al mismo tiempo que tienes este problema que lleva a martirios completos, como el de la Legión Tebana, o por ejemplo a San Marcelo, que es un santo nuestro, estén muy orgullosos, porque San Marcelo es de los pocos que las actas martiriales sabemos que los datos que recogen son auténticos. Que siempre hay mucha duda sobre los santos, sobre si lo que dicen es verdad las pruebas antiguas. Bueno, pues este de aquí es verdad que existió, es verdad que lo contestó, y cuanto más he investigado sobre el tema, más sabemos que es cierto. Y aparte aquí hubo una purga en la Legión, una purga por ser cristianos en el siglo III. ¿Aquí en León? Aquí en León, sí, que acabó con la decapitación, con lo que se llama diezmar la Legión. Y nuestra Legión Séptima Gémina fue mezclada, por ser cristiana, fue mezclada con otra legión que vino de Panonia, vino de la zona de lo que vendría a ser Rumanía, Bulgaria, toda esa zona. Y claro, ¿por qué? Pues porque muchos eran cristianos. ¿Cuándo? En un momento complicado. Entonces, si tú prefieres la paz antes que la guerra, que es un poco lo que prefiere un militar cristiano, le estás creando un problema a un emperador pagano. Bueno, esa sería un poco la religión A. La religión B, el mitraísmo. El mitraísmo es un culto que nace en Oriente. Es un culto que habla de un dios, que es Mitra, que nace nace de una virgen, nace el 25 de diciembre. Quédense con la fecha del 25, porque también en torno al 25 se celebraban la Saturnalia, se celebraban más fiestas, es decir, y nosotros poníamos el ramo, nuestros antepasados prerromanos. El 25. Sí, o en esas fechas, en torno a esas fechas. Sí, lo que hablamos, que el día 21, 22, que es cuando cambia el ciclo, ¿verdad? Cuando empiezan a alargar ya los días. Eso es. Entonces, había muchas referencias a cultos asociados con este momento, ¿no? Claro, asociado con un momento en el que nace alguien que es dador de vida, como por ejemplo Mitra. Y por eso es muy fácil, cuando se producen los cambios, igual que los templos paganos romanos están encima de los templos paganos astures, las iglesias encima de los templos paganos romanos, las mezquitas encima de las iglesias, cuando la Reconquista, las iglesias encima de la mezquita que estaba encima de la iglesia, que estaba encima del templo, etcétera, etcétera. Como la mezquita de Córdoba. Exacto. Gracias por recordármelo, justo lo estaba pensando, porque saben que hubo una falsa polémica sobre el tema de quién es aquello, ¿no? Entonces, a ver, que es un monumento maravilloso, extraordinario, y el pasado andalusí es brillantísimo, ¿no? El andalusí, y a periodos, que no todo el periodo andalusí es maravilloso. Pero es que debajo de la mezquita está la Basílica de San Vicente. Entonces, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Hombre, pues en este caso está claro, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que los mitraicos tenían una especie de divinidad única, que además era una divinidad solar. De hecho, aquí en San Isidoro, si salen después fuera, en la iglesia, tienen un calendario mitraico. ¿Pero por qué? Porque es un viejo calendario romano. ¿Por qué? Porque los medievales somos muy aprovechados. Entonces, si tú tienes una columna que está bien, pues no la tiras, la usas. Que no como ahora. Claro, tú imagínate la ropa. O sea, un romano no se le ocurría ir todos los días a comprar ropa. Un romano se cogía unas prendas y le duraban media vida. Y nosotros, cuando en la época medieval pues tienes unas piezas buenas, las sigues reutilizando. Entonces es muy habitual que en las iglesias se reutilizaran materiales. ¿De dónde sale ese zodiaco mitraico? Pues probablemente, y es lo más lógico, de algún mitreo de la propia Legión Séptima que estuviera cercano. No dentro de los muros, eso es importante decirlo porque uno oye de todo, ¿no? Aquí debajo de San Isidoro no hay un mitreo. Está el Hospital de la Legión, que es diferente, el valetudinario. Pero fuera de las murallas
Fuera de las murallas, seguro al 100% que hay un mitreo. Y te voy a explicar por qué, Oye, Pedro. por cierto, en los hospitales sabes que suele haber muchos espíritus y muchos fantasmas. Ay, Dios. Aquí también los hay, en San Isidoro. Luego le tenemos que preguntar a la directora Raquel. Luego le preguntamos. Te iba a hacer el chiste fácil de que los peores fantasmas son los de dos patas, pero los que están vivos, ¿no? Algunos son muy fantasmas. Muy fantasmas. Muy fantasmas. Pero fíjate que es curioso porque sabemos que en la Legión Séptima hay mitraicos. ¿Por qué? Porque en Lugo, que es una ciudad que es hermana de León, de hecho las murallas las hacen legionarios de la Séptima, tú sabes que las legiones a veces eran casi más legiones de ingenieros, porque cuando estás en tiempo de paz, ¿qué haces con los soldados? Pues chicos, entreteneros, maniobras, venga, vamos a hacer un campamento como si atacáramos a los germanos. ¿Y dónde lo hacemos, mi legado, mi general? Pues vamos a Lucus Augusta, venga, tira. Entonces, en Lugo hay un mitreo y ese mitreo está hecho por un antiguo miembro, un oficial de la Legión Séptima Gémina. ¿Sí? Entonces, si un oficial de la Legión Séptima Gémina hace un mitreo estando destinado en Lugo, es porque en la Legión Séptima Gémina hay mitraicos. Por lo tanto, aquí debió de haber un templo de Mitra. ¿Qué hace Mitra? Bueno, Mitra sacrifica al toro con un cuchillo, entonces de la sangre del toro. Bueno, les invito a que vean el calendario que tienen en la portada de la iglesia y verán ese, según cuentan desde la izquierda, porque está puesto al revés, ¿no? Nosotros leemos desde aquí hasta aquí, este está puesto de aquí para acá, con lo cual Aries, por entendernos, está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes van por aquí y cuando lleguen al final vendrán a un chico con un gorro frigio, capa al viento, degollando un toro con un perro y con unas estrellas. Bueno, esa es la representación del dios Mitra. Vale, el dios Mitra era muy querido porque era una divinidad única, era bondadosa, era jerárquico. En el ejército la jerarquía lo es todo, la cadena de mando. Y en el culto mitraico había una cadena de mando muy establecida. Por lo tanto, tú entrabas como soldado y con el tiempo ibas subiendo, ¿no? Esos rangos no estaban asociados necesariamente a tu importancia como en la vida civil o en la vida militar. Es decir, un general, que se llamaban legados, podía ser un miembro mitraico de lo más bajo, y un centurión que llevara 20 años en la legión pero fuera un suboficial podía ser el jefe del propio general en cuanto al rito, ¿no? También, por ejemplo, pues las vestiduras eran muy típicas y muy propias. Y es verdad que sabemos que Jesús no nació el día 25, no nació en la noche del 24 al 25, no. Todo parece indicar que probablemente nació en el verano. Hay algunos que piensan que pudo nacer a finales de la primavera, un poco en torno a esas fechas. Sí, no nació en invierno, nació pues más bien en el solsticio de verano más que en el solsticio de invierno, para entendernos. Pero con el tiempo se ha ido perdiendo, igual que no nació en el año 0, nació en el -4 o en el -6. Sí, esa es otra de las cosas que tiene que saber. Hay que tirar más hacia atrás. Entonces, si nace antes, y luego hay que pensar que el calendario es un calendario que se movió, porque nosotros manejamos el calendario gregoriano, pero hay un calendario juliano. Y por eso, por ejemplo, los ortodoxos no celebran la Navidad la noche del 24 al 25, sino la noche del 6 al 7. Es decir, en Ucrania, en Rusia, en Bulgaria, ellos el día 24 es un día normal. Es verdad. Pero el 6 al 7 no, es una Navidad. ¿Por qué? Porque hay un desfase de días. Eso me llamó la atención cuando fui la primera vez a Bosnia, en plena guerra, cuando llegué y nosotros habíamos terminado la Navidad y digo, ¿pero por qué ellos empiezan la Navidad? No lo entendía, ¿no? Claro. Ahí me lo explicaron, efectivamente. Es que es por eso. Entonces hay un desfase de calendarios cristianos ahí entre el gregoriano, que es el nuestro, y entonces nosotros lo celebramos del 24 al 25, y el juliano, que es el que ellos manejan, que es el antiguo. Entonces, con ese desfase de días, ellos lo celebran del 6 al 7. ¿Nació Jesús el 6? Tampoco. Lo digo por los que enseguida dicen, mira estos cristianos, qué listos. Cogieron al dios Mitra, lo largaron y pusieron a Jesús. Si eso fuera así, solo se celebraría el 24-25, ¿verdad? Sin embargo, en otros sitios se celebra el 6-7, ¿se dan cuenta? ¿Aquí qué hacemos? ¿Por qué hay esa movilidad? Justo porque cuando nosotros terminamos, los ortodoxos empiezan la parte que evidentemente dentro de Bosnia, los que eran ortodoxos, y a mí me llamó mucho la atención, digo, pero ¿por qué están empezando ahora aquí la Navidad, no? Totalmente. Evidentemente ese era el motivo. Claro, y además ellos tienen pues las mismas costumbres, tú lo has vivido, comen en familia, van a misas, las misas ortodoxas son más largas que las nuestras, y todas estas costumbres pues van diferenciando, y yo sí que les explico el por qué. Tenemos a Jesús que nació primavera-verano, tenemos a un Jesús que nació entre el 4, -4 o -6, pero tenemos un Jesús que de repente las autoridades que hacen la cronología cristiana a partir del siglo IV, cuando ya el cristianismo es una religión primero permitida y luego es una religión oficial a finales del siglo IV, entonces hay que poner las fechas bien, por entendernos, ¿no? Entonces, ¿cuándo nació Jesús?
Pues no sabemos, señor Papa. Pues ¿cuándo se cree que nació? Bueno. Pues ¿cuál es la fiesta que más se celebra? Pues entre los romanos paganos, la Saturnalia. Entre los soldados, el culto Mitra. Vale, ¿cuándo es eso? Finales de diciembre. Vale, pues como no sabemos cuándo nació, vamos a coger esta fecha. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente está acostumbrado a celebrar algo, ¿cuándo? En esta fecha. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Segundo, ¿la cristiandad está unida? No. La cristiandad se dividió entre lo que son las religiones orientales u ortodoxas y la religión occidental o católica. ¿Cuándo ocurre esto? Pues a partir del siglo XI. Entonces ellos tienen su forma de celebrar la Navidad, nosotros tenemos nuestra forma de celebrar la Navidad y luego hay puntos en común. Por ejemplo, punto en común, la misa, el comer en familia, los regalos, estas costumbres son iguales, pero ¿qué es diferente? La fecha, por ejemplo. Entonces, una vez que Jesús nace, una vez que surge el cristianismo, hay otra cosa que está asociada también con ese nacimiento, que son los Reyes Magos. Eso es lo que te iba a preguntar. Los Reyes Magos, el significado, si tiene algún significado, el oro, el incienso, la mirra, de dónde venían los Reyes Magos, quiénes eran, la estrella que les guía hasta Belén. Pues mira, para empezar, los Reyes Magos no sabemos si eran 3 o 4, con lo cual ya empezamos mal. No sabemos dónde están enterrados. Si uno va a Alemania, en Colonia, en la Catedral de Colonia, tienen 3 tumbas estupendas. En las 3 tumbas se supone que están Melchor, Gaspar y Baltasar. Que sabes que en inglés serían los hombres sabios. Sí, porque tiene ese concepto de mago en el sentido de persona informada, de persona culta, por decirlo de alguna manera, persona sabia. Mientras que para nosotros mago tiene una carga mucho más, pues casi podríamos decir de brujitos, ¿no? De esotérica, buenos, algo así. Esotérico. Pero en realidad era gente sabia que venía de Oriente y seguía una estrella, porque esa estrella es como cuando vemos el cometa Halley. El cometa Halley pasa cada X tiempo y para nosotros siempre suele ser algo significativo. En las culturas más antiguas siempre se asociaba la llegada de meteoritos o la llegada de cometas con algo que cíclicamente pasaba y cambiaba, ¿no? Entre los egipcios, entre los asirios, escoge el pueblo que quieras, Pedro, los mayas, o sea, todos. Cuando tú ves una estrella sabes que hay algo importante y esos hombres sabios se ponen en marcha buscando eso importante, leyendo las estrellas. Realmente serían astrólogos o astrónomos, ¿no? Porque en aquella época la astrología y la astronomía van a la par, no hay diferencia. Y llegan al lugar que las estrellas les marca como el lugar donde va a pasar algo grande. Y entonces entienden que hay en esa ciudad, en ese pequeño Belén, y en una zona muy concreta, ellos preguntan y hay alguien muy importante que ha nacido. Es como las fechas de nacimiento. Tú y yo conocemos una persona, que no nos lo vamos a callar en directo, pero que fue muy importante en la política nacional y que nació un día muy significado. Y entonces él siempre comenta, bueno, yo es que creo que ya iba marcado desde el nacimiento porque nací tal fecha, ¿no? Es como cuando naces el día 25 de julio y te llaman Santiago. Pues parece que no, pero ostras, yo es que he nacido... Eso te marca ya. O si naces el día 24 de diciembre. O no lo sé, o en fechas muy significativas, ¿no? Entonces, toda esa conjunción de cosas hizo que los reyes sabios, esos astrónomos venidos de Oriente, entendieran que en ese pesebre había pasado algo. Bueno, ¿qué ocurre? Que cuando llega gente extranjera a un país como es en aquel momento el reino de Herodes, dominado por los romanos controlan, pero no tienen por qué informar a Herodes. Pero Herodes, que es un obsesivo, necesita saber quién está en su reino, qué es esa gente que va con regalos, por qué llegan con una comitiva, por qué se paran en este pueblo, a qué van a esta casa, con quién están, a mí me han dicho que me van a quitar el trono. Se pone taquicárdico. Entonces es normal que quieras saber a qué han ido. Claro, los otros, todas estas cosas que pasan en la cabeza de Herodes, pues no las conocen. Dice, pues mira, chico, hemos venido porque las estrellas nos han indicado esto, ha nacido un rey de reyes, por eso llevamos el oro, el incienso, la mirra, que es una mezcla entre el rey terrenal y el rey celestial, porque a los reyes se les ungía. Entonces en Jesús está convergiendo lo que sería el ser rey de los hombres con ser sacerdote de Dios en la tierra, por decirlo de una manera fácil, ¿no? Salvador del mundo. Salvador del mundo. Entonces esa conjunción de factores es lo que hace que Herodes se ponga aún más nervioso. Y ahí es donde, según la tradición, pues nace la idea un poco disparatada de, bueno, pues se acaba de nacer... A matar a todos los niños. Vamos a matar a todos los niños, claro. A todos los niños, a las niñas no. Ventajas que tenemos las chicas, pero a las niñas no, a los niños a todos, a cuchillo. Claro, y a ti te llega la voz de que quieren matar a tu hijo, ¿tú qué haces? Te marchas del país, que es lo que han hecho muchas personas refugiados de guerra, ¿no? Hay una guerra, no quiero estar aquí, me pueden llevar a mi hijo o lo que sea, yo me marcho de ese país. Entonces, ¿qué hace San José? Llevarse a su familia.
Y es lógico. ¿Cuánto tiempo está en Egipto? Por cierto, en Egipto porque había comunidades judías, que esto también hay que explicarlo. O sea, él cuando se va a Egipto se podía haber ido a lo que hoy es Turquía, es decir, a lo que hoy es Anatolia, pero entiende como más inteligente marcharse a Egipto porque probablemente allí habría familiares suyos, porque había una comunidad judía muy fuerte, pues en lo que era la desembocadura del Nilo, y había mucha tradición de presencia judía en Egipto. Por lo tanto, va al sitio lógico. Es como si un español emigra y no habla idiomas, ¿dónde te vas? A Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque tu cultura es la misma, el idioma es lo mismo, entonces esto hay que explicarlo también. ¿Cuánto tiempo estás? Pues hasta que este tío loco se muera. En el momento en que llega la noticia que Herodes ha fallecido, ¿qué hace San José? Se coge a su familia y se vuelve. Y ya se queda. Otra cosa, por ejemplo, importante es que cuando ellos se instalan en Nazaret. Nazaret es una pequeña ciudad que está al lado de una gran ciudad que se llama Séforis. Séforis es una gran urbe romana. Hoy podríamos decir que es una especie de la finca o de la Moraleja, es decir, es una urbanización de gente muy rica y de gente romana de alto nivel. Y al lado de esa Séforis, romana potentísima, pues hay ciudades pequeñitas, como satélites, de gente que trabaja en Séforis. Por lo tanto, San José, no piensen que era un vulgar carpintero que hacía mesas tan maravillosas como esta o sillas tan extraordinarias como estos sillones. San José era constructor en madera, que es muy diferente. Y en madera se construye, por ejemplo, pues para hacer desde un artesonado de madera hasta hacer un sillón, hasta hacer un barco. Por ejemplo, si alguna vez han preguntado por qué Jesús tenía relación con los primeros apóstoles, que eran pescadores, los pescadores que necesitan barcos. ¿Quién fabrica barcos? Los constructores con madera. Por lo tanto, probablemente fuera una amistad o un conocimiento, aunque fuera de cara, anterior. Entonces, todos estos factores llevan a el nacimiento de Jesús, ocultarlo lo suficiente y después, cuando han pasado las malas aguas, recuperarlo. Pero ¿cuándo surgen los belenes? Porque claro, esto que hemos contado es la historia, ¿no? Ahora, ¿cuándo surge esto tan bonito de poner las figuritas? Bueno, hay un santo que es maravilloso, que es San Francisco de Asís, que es de estos santos que te reconcilian con todo, ¿no? Y San Francisco de Asís se dio cuenta que a veces era muy difícil explicar esto. Y en el año 1223 dijo, mira, se acabó. Entonces, una ciudad que se llama Greccio, en Italia, convenció a uno, le dijo, tú vas a ser San José, tú vas a hacer de virgen, ¿tienes un hijo? Sí, el niño Jesús. A ver, trae para acá la mula, trae para acá el buey, trae para acá esto, vamos a hacer un pajar. A ver, tú niño de 8 años, ven para acá, no quiero, vas a ser el ángel, ¿no? El ángel de la anunciación. Necesitamos pastores, venga, va, tú, pastores. Y hizo un Belén viviente. Entonces, la primera vez que hay un Belén es ese Belén viviente de San Francisco de Asís. Así que el inventor de esos belenes, que ahora los hay hasta de Playmobil o de Lego, ¿no? Que colocamos en nuestras casas, fue San Francisco de Asís, que es un dato precioso. Y después hay belenes muy grandes, por ejemplo, en Málaga se hace un Belén inmenso, tenemos belenes más artísticos. Ahora está prohibido utilizar animales. Claro. En España. Sí, son de estas cosas que dice uno, bueno, ¿y qué es lo siguiente que van a prohibir? ¿No? Yo creo que como esto no es cíclico circular, sino que es pendular y un poquito más elíptico, todo esto acabará volviendo al sentido común, dejaremos la tontería y evidentemente lo mismo en tu caso que en el mío, que nos encantan los animales, no tiene nada que ver. Por supuesto. Que un niño vea una mula o un buey a que estemos maltratando animales. O sea, no saquemos los pies del tiesto, ¿no? Pero en cualquier caso, a partir de ahí se hace como muy popular la costumbre. ¿Cómo se extiende? Por los caminos, el Camino de Santiago, las distintas rutas. Entonces la gente piensa en que la tradición dice que el propio San Francisco hizo el Camino de Santiago, o sea, supuestamente San Francisco pasó por aquí, que se lo digan los de Villafranca, que están tan relacionados con San Francisco y Santa Clara de Asís. Bueno, pues en todos los lugares empieza a circular esa idea de crear un Belén. ¿Cuál es el siguiente paso? Tallarlo en madera, hacerlo pequeñito, o hacerlo en barro, o componerlo aunque sea con ramas, ¿no? Cada uno humildemente como puede, pero es un poco como tener la presencia de Cristo en tu casa, cerca de ti. Entonces se convierte en algo que podría ser una lejana herencia de una costumbre muy romana. Los romanos tenían lo que se llamaban los lares, que eran las figuras, los lares y los penates, de los dioses y de los antepasados. Entonces había un pequeño altarcito a la entrada de casa, tú le rezabas a tus antepasados, igual que hacemos nosotros en misa o cuando hay una misa de conmemoración de algo, ¿no? Por las almas de mis padres o de mis abuelos, pues parecido. Y entonces tú te ponías delante de ese altar, recías tus oraciones y entrabas en tu casa. El pesebre es un poco lo mismo, ese Belén. Tú estás rezándole a Jesús, rezándole a María y rezando a San José. ¿Para qué? Para que protejan tu casa. Por lo tanto, es un poco una costumbre que en el imaginario colectivo es muy antigua. Y luego hay otra cosa que a mí me encanta, que son los regalos, porque hemos hablado de los reyes, ¿no? Entonces, los reyes le traen los regalos al niño.
Pero ¿qué algo hacemos? que era muy valioso en aquel Claro, momento, ¿verdad? además. Fíjate, el incienso, que a lo mejor no le damos importancia, pero entonces de una manera, primero algo como muy místico, luego también Sí. para disimular olores, Sí. el sitio que a lo mejor entraban personas que a lo mejor no se duchaban, bueno, evidentemente nunca, pero y entonces era una manera de disimular los olores también, ese ambiente místico que creaba el olor del incienso, que eso se empleaba prácticamente en todo el mundo, ¿verdad? En todo, en los pebeteros, además es una costumbre muy extendida. Un día tenemos que hacer un programa de los olores, porque ¿sabes cuántas veces se duchó Luis XIV, el gran rey Sol? 2. Fíjate. En toda su vida, ¿eh? Fíjate. 2 veces. Y él decía, la primera cuando me bautizaron. Así que imagínense cómo podía oler el gran rey Sol que hizo Versalles. En cualquier caso, el incienso también tiene esa significación de quemarlo ante los dioses. Porque cuando los romanos querían prender fuego en honor de Marte, de Apolo, de Júpiter, ¿qué hacías? Prendías el incienso. Es una tradición, por ejemplo, también de los budistas, quiero decir que es universal, ¿no? Y en Asia, Todos, en China, todos, en cualquier todos. sitio. Claro, entonces estás reconociendo como la jerarquía superior de ese ser. Y después tú piensas que cuando Jesús se encuentra con María Magdalena, que eso aparece en los evangelios, María Magdalena derrama un frasco de perfume a sus pies. Y los apóstoles, en lugar de decir, ostras, ¿cómo quiere esta mujer a nuestro maestro?, le echan la bronca. ¡Está loca! ¿Qué ha tirado él? No vamos a poner marcas. Perfume de 300 euros a los pies del maestro. Vaya derroche, ¿no? Entonces, ese derroche de reconocer la dignidad de alguien está también personificado en esos tres elementos, ¿no? Hay otra cosa importante, y es que el día del 6 al 7 nosotros tenemos la Navidad ortodoxa, pero del 5 al 6 entre los católicos tenemos la entrega de los regalos a los niños. Claro, ¿por qué? Porque es el momento en que llegan los Reyes Magos. Vale. Esa costumbre viene asociada con los Reyes. ¿Pero por qué el 25 también damos regalos? La noche del 24 al 25. Bueno, pues por Santa Claus. Y ahí viene que yo estoy seguro que si ahora mismo les digo cómo ven a Santa Claus o a San Nicolás, estamos todos viendo el anuncio de una marca de bebidas. ¿A que sí? Todos. El color rojo es por esa marca de bebidas, Absolutamente. porque nos impuso el color rojo, es decir, para que veamos cómo se ha pervertido absolutamente el significado puro de la Navidad. Claro, porque además es que San Nicolás es un santo turco de la zona de Anatolia. Entiéndame, turco en el sentido del país actual. San Nicolás es un santo del siglo IV y San Nicolás era famoso porque quería mucho a los niños y entonces siempre les daba pues lo que hoy llamaríamos chuches, pequeños regalitos. Entonces era una persona a la que tenía mucha devoción en esa zona y después se extendió por todo el territorio, en principio romano, es decir, llegó hasta aquí. Pero claro, San Nicolás no nació ni murió el 24 o 25 de diciembre. De hecho, celebramos San Nicolás hace unos cuantos días. ¿Por qué se asocia con esto? Porque si el día 24 nace el niño Jesús, es el mayor regalo sobre la tierra. Por lo tanto, si Dios nos regala a su Hijo, en la figura de Jesús, nosotros regalamos ¿a quién? A nuestros hijos, como una especie de homenaje. Y si hay un santo que hacía regalos a los niños, pues nosotros vamos a utilizar a ese santo para que traiga esos regalos a los niños. Es así como surge. Pero es una costumbre que nosotros, por ejemplo, en España no la teníamos. No. Nunca. Es una costumbre germana. Oye, que nos daba mucha rabia también no tenerla. Hombre, ya te lo digo yo. Porque estar todas las Navidades esperando los regalos y el día que te los daban tienes que al día siguiente volver al colegio y no poder disfrutar de los regalos, era una faena. Las cosas como son. Totalmente de acuerdo contigo, Pedro. Y luego mirabas a los otros y tenías a lo mejor un compañero extranjero. ¿Tú qué haces con ese juguete? Ah, no, es que yo soy inglés. Te ponías malo. Bueno, poner la costumbre anglosajona y norteamericana, ¿no?, como propia es muy reciente. Está bien, los niños lo disfrutan, pero es nuestra pues, de aquellas maneras. No, la nuestra era el Día de Reyes. Es que ahora tenemos el Halloween, Hombre. el Black Friday, el Cyber Monday, el Santa Claus, que no sabemos ni lo que estamos celebrando. Y además, fíjate que esto es curioso, lo has dicho muy bien, ¿no? Es como lo de Halloween. ¿Cómo hemos pervertido? Si la gente supiera que en Halloween están celebrando Samhain, que es un ritual de brujería irlandesa, igual se lo pensaban dos veces. Pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Cuando uno celebra la fiesta a la manera hispana, tiene que celebrar el Día de Reyes. Si tú estás aculturado, celebra Reyes y Navidad. Y hombre, si eres padre y tienes un hijo que llega el 24 y no le pones un regalo, te asesina a tu hijo. Entonces, al final acaba uno aculturándose por narices. Pero otra cosa, por ejemplo, muy nuestra. Tomamos las uvas, ¿verdad, Pedro? ¿Sabes desde cuándo? Desde 1909. 1909. Antes no. ¿Y eso? Pues porque hubo una superproducción
de uva, entonces se introdujo la costumbre de tomar las uvas en Nochevieja. Claro, pero no es cierto. O sea, antes de 1909, en 1908 nuestros antepasados no tomaban uvas. De hecho, muchas familias tomaban lentejas. Y la tradición era comer lentejas. Sí, en muchos sitios, y aquí en León se sigue haciendo lo de las lentejas. Exacto. Y en América, en muchos países también, el comer También. lentejas. Ah, mira, fíjate, influencia nuestra, qué bonito eso que se mantenga todavía. Fíjate. Pues aquí lo de las uvas, digo, 1909, pero antes no. Y, por ejemplo, otras costumbres, los turrones sí son nuestros, ¿eh? Los turrones que nacen en Alicante y nacen en el siglo XV, que sepamos, pero una receta muy parecida a la del turrón la tenemos documentada entre los musulmanes españoles y es muy anterior. Es decir, estamos tomando dulces con base de almendra que son antiquísimos, probablemente lo mismo que pudo tomar Abderramán III, ¿no? Claro, entonces el dulce de lo que llamamos el turrón blando, el turrón de Gijona toda la vida, ese sería el turrón antiguo. ¿De acuerdo? El original. Y también lo que llamamos mazapán. Eso también son formas muy antiguas. ¿Y nacen dónde? En la zona de Alicante. Y ahí ya se extendieron al mundo. ¿Por qué se hace esa relación entre el turrón y la Navidad? Porque este tipo de dulces se tomaban en las grandes fiestas. Eran dulces caros, tenían una base de almendra, de miel, entonces no eran baratos. Si tú vas a celebrar la llegada del Hijo de Dios, ¿con qué lo homenajeas? Con pasteles, ¿no? Bueno, o con turrón. Entonces de ahí viene la costumbre desde el siglo XV. Te iba a preguntar el carbón. Y te voy a contar. Como entre el público está también mi madre, ella sabe que como yo de pequeño era muy rebelde, ya sabes que lo sigo siendo, pues a mí muchos años me trajeron carbón. Pero además, no del dulce, carbón carbón del que utilizábamos luego en la cocina. Sí, es así. No me avergüenzo porque esa es la realidad. Entonces, ¿dónde viene la costumbre de traer? Luego ya me daban el disgusto con el carbón y luego ya, pues horas más tarde, me sacaban algún regalito, ¿no? Ah, bueno. ¿Dónde viene la costumbre de dar a los niños carbón a los que se portaban mal? Pues mira, eso es muy típico, por ejemplo, de toda la zona minera. Eso es algo que también hay en Alemania, que había en Inglaterra, que había en Polonia, que por supuesto aquí, ¿no? Esto es una costumbre muy nuestra, que luego evidentemente hay zonas donde se expande, pero originalmente es nuestro. Y nace sobre todo a partir del siglo XVIII y XIX. ¿Por qué? Porque el carbón era un regalo y el carbón te garantizaba calor. Entonces no lo piensen como cosa mala, piénsenlo como cosa buena. Los mineros, había veces, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, que no... O sea, me tengo que tomar a bien. Tómatelo bueno, tu madre es generosa, además yo lo sé. Bueno, así luego lo utilizaban también para la cocina. Claro. Es que ese es el regalo. Entonces, ¿tú qué le das a tu hijo cuando no tienes dinero? Cuando lo que tienes es el fruto de tu trabajo. Le estás dando algo que le va a permitir calentarse. Por lo tanto, le estás dando algo bueno. Y el carbón, en principio, significa eso. Claro, después, ahora quiero que lo visualices en plan siglo XX, ¿no? ¿Cómo salían los mineros de la mina? Hombre, limpios y repulidos no. Negros. Los ojos destacaban mucho, aquello había que limpiarse bien limpito. Entonces, ¿de dónde salen los mineros? De bajo tierra. ¿Dónde está el demonio? Bajo tierra. Por lo tanto, si el demonio está bajo tierra, el demonio quiso matar a Jesús, el demonio es malo y tal, y los mineros salen negros perdidos, el carbón no es bueno. Ya. Entonces esa fue la asociación que se hizo después. Pero originalmente el carbón era bueno y era un buen regalo. O sea, tu madre es una santa, además. Y lo de dejar algo para los camellos, porque en algunas familias es, por ejemplo, tradicional dejarles hasta el piste. Sí. Los camellos no comen al piste. ¿De dónde vienen esas costumbres? Algo así, por supuesto, ¿no? Pues mira, eso nace mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es algo como muy reciente, ¿no? En todas las familias pues solía haber siempre una mascota, pues un perro, algunos un gato, sobre todo perros. Y a los perros siempre se les, por así decirlo, se les homenajeaba, ¿no? Pues hoy tienes la comida especial. Dígame cuántos cuando llega el día de Navidad no le ponen, toma, que tú también así lo celebras. O le dabas de comer algo. Entonces, si lo haces con tu mascota, tienes que hacerlo con los que vienen con los reyes. Y sobre todo, además, porque comienzan a ponerse en el portal las figuritas de los Reyes Magos y también las figuritas de los camellos. Bueno, y ahora ya ponemos de todo, ¿no? Porque ya sabes que hay algunas figuritas muy concretas que se ponen todos los belenes y que tienen a veces hasta caras de políticos, ¿no? Y evidentemente no estuvieron hace 2000 años. Pero en cualquier caso, es como rendir homenaje a aquellos que llevaron hasta los regalos. Pero eso es muy después de la Segunda Guerra Mundial. Es muy reciente. ¿Y lo de las cabalgatas, sabemos algo de cuándo empiezan? ¿Las cabalgatas de la Noche de Reyes? Pues mira, las cabalgatas vuelve a ser lo mismo. También son bastante recientes, son todas del siglo XX. Antes esto no era así. Bueno, ahora han empezado cabalgatas de Papá Noel. Sí, bueno, es que ya estamos perdiendo la cabeza por completo, ¿no? Que a los niños hay que tenerlos entretenidos, sí,
pero los niños lo que necesitan es el contacto humano. Los niños necesitan menos tablet y mucha más conversación con los padres, con los hermanos, mucho más jugar con las manos, mucho más que gastemos ese tiempo y no que le cojamos el móvil de última generación para, como en estas mesas que se ven, el hijo por un lado con los cascos, la hija por el otro con los cascos y los padres mirando para cada uno para su lado. Con independencia de que no sepamos exactamente el año en el que nace Jesucristo, ni incluso la época del año en la que nace, lo cierto es que celebramos el día 25 como el nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué entonces hasta el día 1 no empieza el año, el 1 de enero? Pues mira, porque el calendario romano empezaba en marzo, como decíamos. Luego llegó Julio César, que era otro ególatra curioso. Julio César es todo un personaje, ¿eh? Cuando Julio César cambia el calendario, y por eso es el calendario juliano, pues empieza a modificar meses, ¿no? Entonces, por eso November se llama por el 9, Julio se llama por él, Modesto que era. Luego llegó su sobrino, que también era otro Modesto, y dijo, bueno, pues agosto me lo cambias el nombre ya por mí, ¿no? Agosto. Octubre era el 8, diciembre era el 10. Entonces, si diciembre es el mes 10, ¿cuándo nace el año? En el mes 12, ¿no? Porque había 12 meses. Pero Januario era el dios Jano. Entonces, el dios Jano es bifronte. Y el dios Jano tiene una cara que mira hacia el año, entiéndase como ese tiempo que acabamos de pasar con el solsticio y ese tiempo que empezamos. Por lo tanto, Jano bifronte estaría asociado con ese final de año. Un final de año que luego ya nosotros colocamos un poco artificialmente, cuando ya se hacen todos estos cambios de los calendarios, en torno al día 31 de diciembre. Pero simboliza eso, el cerrar una etapa, comenzar otra. Y esto pues nace a partir del siglo IV, siglo V, cuando se ponen sesudos hombres de iglesia y dicen, si no sabemos ni cuándo nació Cristo, si es 4 o el 6, si no sabemos si fue en primavera, verano, ¿qué hacemos con Jano bifronte? Porque pues no lo sé, pues chico, ponlo 6 días más tarde, ¿no? Te lo ponen un poco por poner. Y aquí de nuevo, en San Isidoro, en el Panteón, hay una representación maravillosa de un calendario. Y si quieren ver a Jano bifronte, lo tienen en el calendario del Panteón de San Isidoro, donde se ve una especie como de puerta, Jano con una cara hacia un lado y a otro. Es decir, es algo que continuó incluso en el siglo XI y en siglos posteriores. ¿Por qué? Porque pones punto y final y punto de inicio. Totalmente. Pues ya te hago ya la última pregunta y luego damos paso por si alguien del público quiere preguntarte alguna cosa, que eres la sabia, tú eres la reina maga. ¿Cómo hemos llegado a este momento de degeneración de la Navidad? En Madrid, parece que es en todo Madrid, mira que es grande, con toda la iluminación que hay, solamente hay un sitio donde hay una representación que podríamos decir religiosa. El resto no sabemos qué estamos celebrando. Estas luces que las miras y dices, esto es un carnaval, efectivamente, esto es San Juan y San Pedro, ¿qué es lo que estamos celebrando? Cuando además parece que incluso nos da miedo que haya las representaciones religiosas, no sé si para no molestar a nadie, pero al final es nuestra tradición, ¿no? Se supone que es lo que estamos celebrando. ¿Cómo hemos llegado a este momento de esta degeneración de lo que es el significado puro de la Navidad? Pues mira, porque estamos dentro de lo que podríamos llamar ese movimiento woke que tú también conoces y que has denunciado, ¿no? Donde se están desde una perversa versión del comunismo cultural, se está intentando cambiar y anular por la fuerza, ¿no? Esto es como un partido. Vamos a ver, si los que tienen mejor equipo son unos y los otros no, por mucho que tú te hagas con el control del partido bueno, no puedes cambiar lo que hay. Aquí hay algo que es básico, nuestras raíces son las que son. Si renunciamos a nuestras raíces, estamos cayendo en su trampa. Porque si a nosotros nos hacen sentirnos, y es algo que tú llevas años denunciando, avergonzados de nuestra historia, ofendidos de nuestro pasado, que nos dé vergüenza decir que somos cristianos. Yo soy cristiana y a mucha honra, igual que admito el que no lo sea, igual que, porque lo principal es el respeto. Si no hay respeto, no hay nada. Pero igual que yo tolero, o que todos nosotros toleramos, pues que un musulmán haga su Ramadán, y maravilloso, que un judío haga su Pascua, y maravilloso, que un budista celebre, y maravilloso. Pero no se entiende un Ramadán laico, una Pascua laica. Claro, es que es lo que poco menos que es lo que nos quiere entrar con la Navidad. Eso es. A mí como cristiana no me ofende el Ramadán. A mí como cristiana no me ofende la Pascua. Y entiendo que a un musulmán que además en su Corán y en las enseñanzas de Mahoma reconocen a Jesús como profeta y a la Virgen María como su madre, es decir, son dos personas por las que sienten un inmenso respeto los musulmanes, no tienen por qué sentirse ofendidos. Y segundo, son mis raíces. De la misma manera que en otros países hay otras raíces y son igualmente respetables. O que en el siglo VIII en Noruega
pues celebraban a Thor, Odín y a la diosa Freya, y es igualmente respetable. Cada uno tenemos lo nuestro. Y por supuesto que estos son navidades, y la Navidad tiene un componente cristiano, y la mayoría del pueblo español tiene raíces cristianas. Que hay muchos españoles actuales o migrantes que no son de religión cristiana, o que en sus países de origen, de sus padres o abuelos, no eran cristianos, bendito sea Dios. De por hecho se están celebrando otras fiestas, pero que nuestros españoles y nuestras autoridades, con independencia de que sean cristianos o ateos, se atrevan a felicitar el Ramadán, pero no decir Feliz Navidad, pues hombre, a mí eso me ofende. Claro que sí. Hay que decir Feliz Navidad. Hay que decir Feliz Navidad, Feliz Ramadán y Feliz Pascua, pero no me quiten lo de Feliz Navidad. No feliciten, por favor, se lo pido, no pongan felices fiestas. Pongan Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y ya está. Pues, ¿quieren preguntarle alguna cosa a la Reina Maga? Bueno, en regalos no doy, ¿eh? Venga, algún valiente, por favor. ¿Qué opinión tienes de la Iglesia? ¿Qué opinión tengo de la Iglesia? Madre mía, la pregunta del millón. Bueno, a ver, yo soy cristiana y formo parte de la Iglesia, en el sentido de que todos los cristianos somos parte de la Iglesia. Como todo el mundo hemos pasado por distintas etapas, quiero decir, hay etapas en las que pues, tienes mucha más cercanía, otras tienes menos cercanía, y yo creo que bueno, es, vamos a llamarlo así, un poco tu crecimiento espiritual. Yo me siento pues, muy cercana a lo que es la fe de mis mayores, me siento muy orgullosa de ser cristiana, me siento muy orgullosa de los valores que me han transmitido y me siento que intento hacer lo mejor que puedo para cumplir con lo que Jesús predicó. Entonces, me baso mucho en las enseñanzas de Jesús. Y las enseñanzas de Jesús se reducen a dos mandamientos, que es amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Y con eso ya lo tenemos todo. Y en el fondo son dos cosas que, con independencia de que uno sea cristiano o no, deberían de ser de obligatorio cumplimiento. Porque si tú a los demás les tratas como te gustaría que te trataran a ti, esto es un mandamiento yo creo que universal, ¿no? Que es hacer el bien. Y bueno, pues intento cumplir lo mejor que puedo. No siempre cumplo todo lo que debería, pero sí intento cumplir lo mejor que puedo y para mí la fe me llena mucho. En este momento de mi vida, muchísimo. ¿Puedo añadir alguna cosa? Con tu permiso. Por favor. Mira, ya que estamos en San Isidoro, para mí es un sitio muy especial. Yo fui a un colegio que está justo enfrente de San Isidoro, a muy pocos metros, como todos sabéis, que es el Colegio Leonés, al que tengo un gran cariño. Y allí tuve la suerte de tener como profesor de religión a don Jesús Largo Treceño, el sacerdote que era de aquí, de San Isidoro, y que vivía aquí, donde ahora mismo está el restaurante y un hotel, ¿verdad? Sí. Pues aquí donde residían los sacerdotes. Y aquí, cuando éramos pequeños, yo solamente sacaba buena nota en religión, el único que sacaba sobresaliente, y entonces era muy religioso. Hoy reconozco que no soy un buen practicante, pero esta persona a mí me educó, me formó, y yo solamente vi buenos gestos por parte de él y de los sacerdotes que había aquí en San Isidoro. Yo entiendo que habrá personas que lo pasaran mal, que tuvieran sus problemas, y por supuesto, si alguien lo hizo mal, hay que juzgarle y hay que castigarle debidamente. Pero yo solamente vi personas, estos sacerdotes, que eran personas que nos trataban de educar, de formar como seres humanos, precisamente esos valores que acaba de comentar Margarita, y yo solo vi personas entregadas a los demás. En este caso, de Jesús Largo Treceño, que luego tuve la suerte incluso de que bautizara a mi hijo mayor. Y siempre que él estuvo aquí, hasta que falleció, yo venía a verle cada vez que venía de vacaciones aquí a León. Y le tenía un gran cariño. Y aquí nos reuníamos una serie de niños adoradores, e incluso yo estuve muy a punto de cambiar mi vocación, siempre de servicio, al final es la misma vocación de servicio, de militar por el sacerdocio. Y si no me decanté finalmente por el sacerdocio, era porque tenía un problema muy importante. Y era que me gustaban las mujeres, lo siento. Pero, bueno, simplemente quería comentar porque hablamos muchas veces de un aspecto muy negativo de la Iglesia, que, como digo, seguro que existe, por supuestísimo, no vamos a quitar hierro absolutamente a nada, pero también tenemos que poner en valor todo lo mucho que ha hecho y sigue haciendo la Iglesia Católica. Empezando por Cáritas, y más dentro de Cáritas existe Cáritas Castrense, que la llevan militares, y hacen una grandísima labor, una labor muy callada, de ayuda a toda la sociedad, a los más vulnerables, a las personas que de verdad lo necesitan. Totalmente de acuerdo contigo, Pedro. Por eso que en ninguna institución humana podemos juzgar por la totalidad. Pero si juzgamos por su fundador, yo creo que no hay nada más potente que haya pasado en la historia de la humanidad que el nacimiento de Cristo y el mensaje que él trajo, ¿no? De paz y de todo.
Y hay algo que es también muy importante. Otros dioses... y el perdón. Y el perdón. Y hay dioses que te piden sacrificios. Este dios se sacrificó. Entonces eso ya es una diferencia también bastante potente. Entonces, bueno, pues ahí estamos, haciendo lo mejor que podemos y poquito a poco. Por favor. Bueno, yo tenía una pregunta. Primero, me siento muy agradecida por el espacio que se está creando aquí, ¿no? de compartir. Y quería preguntar sobre el origen de los cóndores. Por si no se ha oído la pregunta, Sí. Esta joven nos pregunta por el origen del roscón de Reyes. Pues mira, yo soy de La Bañeza y en La Bañeza tenemos una tradición de uno de los confiteros. ¿Puedo decir el nombre? Por favor. Bueno, pues Conrado. Conrado hace unos roscones que se han hecho muy famosos porque siempre lo mete con un premio y bueno, pues es muy conocido, ¿no? Con lo cual mi ciudad, que es La Bañeza, pues es bastante conocida a nivel nacional por estos roscones de Reyes. Pero en realidad eran un dulce que se hacía en las familias, sobre todo que sepamos documentado desde el principio del siglo XX. Se hacía porque en los momentos de escasez, cuando tú no puedes regalar algo a tus hijos, ¿qué les puedes dar? Les puedes dar vamos a llamarle regalo especial, que sería un pastel. Igual que en el cumpleaños, le haces un pastel de cumpleaños. Y la tradición hacía que se metiera un pequeño juguetito que solía ser una figura, una figurita pequeña. Y de hecho hay muchos roscones que todavía llevan esa figurita pequeña. Y, Es el que le toca, es el que tiene que pagar el roscón. Eso es. Entonces, aparece pues, en torno a principios del siglo XX, que sepamos con certeza. Pero yo quiero imaginarme, que vuelvo otra vez a lo que decía al principio, que en principio siempre decimos los historiadores, uy, el primer documento en 1553, antes en 1550 no había. El que nos aparezca documentado en el siglo XX no quiere decir que a lo mejor en el XIX no se hiciera, ¿no? Pero tiene más que ver con ese regalo. Cuando tú no tienes algo que dar, ¿qué das? Lo que tienes. Y a veces lo que tienes pues, es ese pastel especial. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos estado en situaciones complicadas y a lo mejor hemos celebrado un cumpleaños fuera de nuestra casa, sin posibilidad de... Y coges un pastel en cualquier pastelería, le pones una vela y dices, sopla la vela, ¿no? No hace falta grandes cosas para celebrar, pero sí que es cierto que eso empieza a principios del siglo XX, que sepamos con certeza. Y en mi ciudad, pues después de la Segunda Guerra Mundial, ahí tenemos a Conrado dándolo todo y probablemente pues, desde 1950 en la provincia de León con roscones que son famosos a nivel internacional. ¿Alguna pregunta más? Pues parece que hemos llegado al final, Margarita. Sí. Pues mira, que sigamos celebrando la Navidad. Amén. Que la sigamos celebrando en paz y en libertad y que la sigamos celebrando en familia, porque también la Navidad es el momento de estar en familia. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes, a los muchos asistentes que tenemos hoy aquí en San Isidoro. Muchas gracias una vez más a San Isidoro, a todo el personal del museo, a la directora Raquel, que es una persona extraordinaria, y como os digo, si tenéis oportunidad, y si no, buscar un hueco para crearos esa oportunidad para venir a visitar San Isidoro y para venir a visitar el museo. Os va a sorprender. Ha estado años cerrado, preparándose precisamente, renovándose, mejorándose. Vais a ver auténticas joyas que no existen en ninguna otra parte del mundo, me atrevo a decir, como estos cáliz del que tanto sabe nuestra querida Margarita, y de verdad que vais a disfrutar un montón y os van a atender maravillosamente bien. Así que solamente me resta, queridos amigos, desearos a todos de corazón una muy feliz Navidad. ¡Feliz Navidad!